Tema 7.3. Masas fermentadas. Puntos esenciales en la elaboración de las masas de bollería. Amasado. No cabe duda que para obtener una óptima calidad y volumen de las masas fermentadas, influye en gran manera el tratamiento que demos a las materias primas durante el amasado. En primer lugar, se debe pesar correctamente cada uno de los ingredientes que intervienen en la receta a elaborar, incluido el agua. De esta manera siempre se conseguirá la misma consistencia o textura en la masa. Mezclaremos los ingredientes en la máquina o a mano durante el tiempo necesario, hasta conseguir una perfecta distribución de todas las materias primas. Hay métodos de amasado que aconsejan incorporar la grasa una vez concluido el proceso anterior, bien a punto de pomada o fluida. De esta forma daremos tiempo a que la absorba, facilitando con este proceso una más rápida formación de gluten. La levadura, cuando sea liofilizada, la incorporaremos al final del amasado, salvo cuando el tiempo total del mismo sea inferior a 10 minutos, ya que en ese tiempo la levadura no reacciona. Por otra parte, necesita un tiempo mínimo de amasado de 5 minutos para que se disuelva totalmente. A medida que avanza el amasado, se va formando el gluten, produciendo una masa pegajosa, que desaparece pronto, y la masa deja de adherirse a las paredes de la amasadera o de la mesa, quedando una masa estable. Este proceso se demora cuando la grasa se incorpora al principio en un porcentaje superior al 10%. La elasticidad que debemos de obtener en una masa dependerá del tipo de fórmula y del proceso. Las masas ricas en grasa y azúcares tendrán tendencia a debilitar el gluten y por consiguiente necesitarán menos amasado, pues una gran elasticidad tendrá tendencia a arrugar las piezas una vez salida del horno. Temperatura de las masas. La importancia de la temperatura en las masas fermentadas es muy grande. Determina el resultado final de nuestras elaboraciones, el aspecto, el volumen y la frescura. En las masas de bollería fermentada es aconsejable obtener temperaturas que oscilen entre los 25 y 27 grados, a excepción de las hojaldras, que serán más frías, 20 a 22 grados. Así conseguiremos retrasar el inicio de la fermentación, obteniendo una mayor elasticidad en la masa y mejorando la textura de las grasas que intervienen. Las temperaturas bajas favorecen la elasticidad y frenan la actividad de la levadura. Las altas aumentan la tenacidad o fuerza y aceleran la fermentación. Las piezas acabadas tendrán una forma redonda y serán de un color algo mate, teniendo tendencia a secarse rápidamente. En una masa con temperatura inferior a la deseada se le dará una fermentación o reposo en bloque, consiguiendo así contrarrestar la debilidad que podría sufrir. En el caso de que la temperatura fuese superior a la deseada, formaremos las piezas con mayor rapidez, anulando el reposo si es necesario. Es un grave error utilizar durante todas las épocas del año agua caliente para amasar, para acelerar el proceso de fermentación sin tener ningún control sobre la temperatura. Esto perjudica generalmente la actividad de la levadura y ocasiona una mayor tenacidad en la masa, atrasando la fermentación y obteniendo un volumen menor en las piezas. Normalmente el agua y los líquidos que intervienen en las recetas son las materias más importantes para regular la temperatura de la masa, dependiendo siempre del local y de las diferentes épocas del año. Para obtener la temperatura deseada deberemos ir añadiendo líquidos más fríos o más calientes. Sistema de esponja. Tiene unos principios similares a los de la masa madre. Una esponja, cuando está fermentada y a punto de ser convertida en masa, no solo ha aumentado la cantidad de levadura del principio de la elaboración, sino que la harina sufre una transformación absoluta. Resulta más destacada en el gluten, en el que se obtiene un efecto de maduración importante sobre el resto de la harina que se emplea para confeccionar la masa. Generalmente se utiliza la esponja cuando elaboramos recetas de alto contenido en grasa y azúcar.
El sistema de esponja consiste en preparar una levadura esponja en la que se empleará entre 1/4 y 1/2 total de la harina y el total de la levadura, con la humedad necesaria para obtener una consistencia algo dura de la masa y no muy elástica. La esponja madura entre los 20 y 30 minutos dependiendo de la temperatura de la masa y porcentaje de la levadura. Completaremos agregando al amasijo el resto de las materias primas y amasando todo junto hasta conseguir el tipo de elasticidad deseado. Reposos. Durante estos se producen gran parte de las transformaciones de las masas. El reposo se puede producir de dos formas, una en bloque o una vez dividido o añido, aunque en ocasiones se pueden producir las dos en el mismo producto a elaborar. En cada uno de los casos tiene un fin diferente. El reposo en bloque acelera el proceso de fermentación de la levadura, refuerza la estructura del gluten. El reposo individualizado facilita la elasticidad para el posterior formado de piezas, cumpliendo además las funciones anteriormente citadas pero en menor cuantía. Es conveniente que las masas durante su reposo estén protegidas por un plástico o ligeramente embadurnadas de aceite para evitar que formen corteza acuosa de corrientes de aire o ambientes secos. Fermentación. Se consigue gracias a la acción de la levadura sobre la harina. Tiene diferentes funciones, pero hay que destacar dos primordiales. Conseguir cambios esenciales en la estructura del gluten y producir gas en las masas dependiendo de la cantidad de levadura utilizada, contenido de azúcar y temperatura de las masas. La capacidad de retención de gas varía según la calidad y el contenido de gluten en la harina de la receta. Las masas con contenidos ricos en grasa y azúcar ocasionan retrasos en las fermentaciones. El recubrimiento de grasa sobre la célula de la levadura evita su normal desarrollo y el azúcar dificulta la fermentación al absorber líquido celular. Las masas de bollería con levadura deben fermentar en las estufas o armarios de fermentación especialmente indicados para este proceso, a temperaturas entre 28 y 33 grados. Con un índice de humedad aproximado del 85%. El exceso de humedad en las masas perjudica el buen desarrollo de las mismas, produciendo poros en la superficie de las piezas durante la fermentación que debilitan el gluten y provocan el escape de gases que se producen en el interior, obteniéndose piezas de estructura plana en lugar de redonda y uniforme.